Listo. Bueno, el frío que hace. Ya está. Estoy con toda la calefacción, pero igual. Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo están? ¿Qué cuentan? Sobre consultas administrativas, les adelanto primero un par de cosas. Ahora en el fin de les voy a estar mandando las actividades, aunque básicamente las dos actividades van a ser para entregar seguramente la última semana de julio. Y van a incluir, alguna va a ser sobre estos dos primeros temas y alguna va a ser sobre lo que sigue. Después, en estos días viene la primera clase de R que les va a servir para sobre todo hacer cuentas con matrices. Van a ver que básicamente varias de las cuentas de la guía son de calcular datos-valores, multiplicar matrices, hacer cosas. Esa primera clase de R les va a servir justamente, si ya manejan R, buenísimo, si manejan algún otro software que permita trabajar con matrices, buenísimo. Incluso si saben hacer cuentas con matrices en Excel también les puede ser útil. Pero esa primera clase de R les va a servir bastante también para resolver las cuentas de la guía, o sea que nunca está de más que repasen un poco, también hacer cuentas un poco más a mano, digamos. Segunda cuestión, seguramente les llegó, se enteraron de que hubo también una nueva modificación al sistema de promoción en forma excepcional, con lo que pareciera ser que va a ser una actividad no presencial, como posibilidad de aprobar la materia, ¿sí? Hay un montón de detalles ahí que todavía no tengo muy claro. A mí me llegó ayer a las 10, no sé si a ustedes les llegó eso. ¿Estaban todos al tanto? ¿Alguien no tenía idea? Bueno, háganme las preguntas que quieran, pero les adelanto. Me llegó ayer a las 10. Se puede aprobar con una monografía, por ejemplo, que si hacemos alguno de los temas de la materia con aplicación a campo vectorial. Por ahora no les puedo adelantar mucho, por lo siento. A mí me llegó ayer a las 10 de la noche la resolución. La miré un poco por encima, no llegué a ver los detalles. Hay bastantes detallecitos, incluso de si hay, bueno, si incluye algo sincrónico o no, puede ser. Está la opción de monografías. De todas maneras, yo lo que voy a tener es el viernes una reunión con la titular de la cátedra y directora del departamento, con Alejandra Metelli, donde seguramente ahí nos van a aclarar algunos detalles más y también posiblemente darnos algunos lineamientos que la cátedra, o a lo mejor la cátedra nos da total libertad o nos da algunos lineamientos, o sea que hasta que no hable con ella y también lea con más detalle la resolución, no les puedo confirmar nada. La opción de una monografía a mí no me parece mal, me parece interesante. Después voy a pensar si me interesaría que igual esa, según la cantidad de que seamos, también si me interesa que eso tenga una instancia de defensa, digamos, o de hacer preguntas en forma sincrónica, en forma individual. Lo estoy pensando en una posibilidad, pero insisto, es algo que me llegó ayer a las 10 de la noche y dije, bueno, no voy a lidiar con esto ahora, mañana veo, o pasado, bueno, la verdad que todavía, hoy estuve toda la mañana dando clase, y lo único que sí me llegó es que tengo una reunión el viernes a las 4 de la tarde. Así que después de eso, la semana que viene, seguramente miércoles, calculo, según cómo quedemos ahora de dudas. Si quedan muchas dudas, por eso me estás copada, no sé si mis compañeros coinciden. Sí, no, a mí también, pero obviamente tengo que ver, digamos, cuál va a ser también el planteo desde la cátedra y desde el departamento de matemática, y si también incluso eso va a requerir una instancia de defensa en algo sincrónica o algo por el estilo. Pero digo, por ahora no les puedo afirmar nada porque no sé qué me van a decir en la reunión. No sé, todavía no leí con tanto detalle la resolución como para asegurar que eso sea suficiente. Pero sí, las ideas las tomo y después obviamente les cuento. Serían en R con el programa, sin una herramienta para facilitar las cuentas. Para facilitar las cuentas seguro, pero también por lo menos en las actividades que faltan, en alguna por lo menos mi intención es que usen R, si no en las dos.
vamos a llegar a ver también en función de cuánto llegamos a ver de R. Por ejemplo, para todo lo que es cadenas de Markov, con lo que vamos a ver en la primera clase de R, que básicamente es manejo básico, operaciones con matrices, algunas funciones como la que me permite encontrar los autovalores, con eso es una pavada. Quedan 2 entregas pendientes, sí. Y queda también que les pase la nota de las anteriores, que estos días lo hago. Lo de esta instancia, insisto, tomo las ideas, todavía no sé porque después del viernes voy a tener el panorama un poco más claro. Así que la clase que hagamos la semana que viene, si quieren, lo charlamos un poco mejor. Según cómo quedemos hoy también de dudas y de tiempo, vemos si la próxima clase la hacemos el lunes o el miércoles. Sí, pero bueno, no le puedo dar muchas certezas de nada por ahora porque ni siquiera terminé de leer con detalle la resolución. No sé si hay alguna otra cuestión administrativa que quieran consultar. También quiero saber cómo es el tema de las fechas, porque ahí pone una fecha límite del 18 de agosto para llenar las actas. Quiero saber si hay una excepción o no. Ahí me dijeron, alguien me comentó hoy en estadística 2 que el cuatrimestre está planteado que empiece, no sé si el 31 de agosto o el 1 de septiembre. Estoy viendo que el 31 de agosto es lunes, así que podría ser que sea. Si hay posibilidad de atrasar esa fecha, teniendo en cuenta que, porque hay como una fecha que viene en la resolución del 18 de agosto para presentar las actas de esa actividad, no me acuerdo cómo se llama, integradora o algo así. Bueno, no sé si también tengo que ver si hay alguna posibilidad de que se atrase un poco, ¿no? Como para que me dé tiempo para incluir algunos temas más y para corregir. Pero bueno, eso es algo que también lo voy a hablar recién el viernes. ¿Y qué más les iba a comentar de esto? Y después, bueno, sí, que se está planteada esa fecha. Obviamente yo entiendo que todo esto viene a cuenta de que se está considerando que, bueno, de que ya está definido que el cuatrimestre arranca de forma no presencial y que no se sabe cuándo va a dejar de ser, cuándo va a volver a ser presencial o parcialmente presencial. De hecho, el otro día se aprobó en el Ministerio de Educación se aprobó el protocolo que va a funcionar en el regreso a las clases universitarias, digamos, a la educación universitaria, pero se aclaró que todavía no se sabe cuándo va a ocurrir, que va a ser el último, digamos, por las condiciones edilicias y todo eso, va a ser seguramente el último nivel educativo que vuelva a las actividades presenciales. Y ni hablar que de todas las universidades nacionales de todo el país, seguramente las últimas van a ser las del AMBA. O sea que por ahora no es ni siquiera descabellado pensar que el resto del cuatrimestre que todo el segundo cuatrimestre sea no presencial. Todo va a depender obviamente de cómo evolucione todo. Así que por ahora, certezas, no. Pero bueno. ¿Alguna otra cosa administrativa? ¿Pero dijiste que iba a haber una actividad para CNR? Sí. O sea que mi idea es que por lo menos una de las dos actividades de seguimiento que quedan involucre trabajar con R, si no las dos, capaz que las dos, pero una por lo menos. Tal vez una sobre Markov. Esto estoy pensando, no lo terminé de definir, pero estoy calculando según los tiempos y eso, y por lo menos una que involucre cosas con R. Sebastián está escribiendo, ok. ¿Están los resultados de las primeras guías? No los tengo, pero voy a intentar por lo menos dar algunos.
Estadística. Tutorial. No los tengo resueltos, pero voy a tratar de darles algunos. Además, como muchas cuentas se pueden hacer con el R fácil, algunas sí las puedo sacar rápido. Por lo menos las de Marco. Probablemente voy a tratar de subirlas en estos días. Buenísimo. ¿Algo más? Me interesa que me pregunten si tienen también... yo no sé si llegaron a ver la clase la que subí hoy. La verdad que está lentísimo el tema de subir las clases. Si llegaron a ver la segunda parte que faltaba, que involucraba muchas cositas sobre autovalores y cosas por el estilo, me interesa saber si tienen alguna duda sobre álgebra lineal o sobre complejos. Si no, buenísimo. Y también si todos vieron, si alguien no vio complejos, porque yo asumo que sí, pero ¿alguien no vio complejos? Entiendo que el numérico lo tienen que haber visto y creo que todos habían visto, todos han hecho numérico, pero no estoy seguro. Y en mate algo básico también. El numérico no vi complejos. Igual se agregó hace unos años, algo que se ha hecho hace mucho. Y en mate, Juan, algo de complejo, ¿viste? Tipo el módulo, conjugado. Que ven en los dos. Sí, el mate, aunque sea supongo que lo básico para ver ecuaciones en diferencias y diferenciales, los casos con oscilaciones. Si no, de última, si alguien no vio nada o le falta, está muy complicado con complejos, yo tengo un apunte que usaba cuando daba numérico, de última me lo piden y se lo subo al campus. ¿Sí? O me mandan un mail más ahora, se lo subo al campus si quieren para repasar cosas de complejos, por si alguien tiene dudas. Te sirve, entonces me lo anoto. Apunte complejos. Bueno, hoy después, más tarde lo subo entonces. De hecho, lo que ocurre, creo que igual lo deberían explicar en análisis 2 para las ecuaciones diferenciales que se ven. Claro, sí, para las ecuaciones diferenciales de segundo orden, para poder analizar todos los casos, sí, lo mínimo sí. O sea, un mínimo de complejos debería haber. En realidad hay algo que pasó hace unos años, que fue que en el sílabo, que básicamente dice qué es lo que tiene que saber un actuario a nivel internacional, un actuario o actuaria a nivel internacional. Una de las cosas son ciertas cuestiones básicas de números complejos, y al parecer, por cómo son los programas de las materias, en ningún lado figuraban números complejos. En matemáticas se veía, en análisis 2 por ahí un poquito sí, pero en ningún lado figuraba. Entonces, básicamente lo que terminó pasando es que agarraron análisis numérico, que tanto en esta facultad como en otras suelen ser materias donde va a parar todo lo que no entre en otro lado, y lo metieron ahí en el programa de numérico. Por eso ahora en teoría es parte del programa, pero puede ser que haya cursos que no se hayan ayornado y no lo den. O sea, se veía, pero no estaba como escrito en el programa de ninguna materia números complejos. Fórmula de Moix, Boiler, los ciclos de las potencias. No, análisis complejo no. Análisis complejo no va a hacer falta. Claro, en la función característica también aparecen cosas, pero en la función característica de último usaremos propiedades si en algún momento hace falta, si no nos vamos a manejar con la FGM y la FGP. Análisis complejo no hace falta. Si les interesa algo, en el apunte ese que yo les doy está básicamente lo que yo daba, que incluía una mini introducción al análisis complejo y al concepto de función holomorfa, pero que lo pueden saltear. O sea, la última parte, véanla si les interesa, que es una función holomorfa y qué particularidades tiene la derivabilidad de funciones complejas, que es interesante, pero si lo quieren saltear no lo necesitan para nada. Sí, la parte de las raíces, de las operaciones, el módulo, la fórmula de Moix, todas esas cosas, sí. No, el apunte está. Quédense tranquilos, pero el apunte está. Pero digo, si no quieren volverse locos, si no les interesa, no hace falta que lo lean, pero en el apunte que les subo, la última parte es como una intro a análisis complejos y ver qué particularidades tiene el hecho de que una función sea derivable en los complejos. Que es como bastante más... Es como lo que le da mucho sentido al análisis complejo. Hace que como que las funciones que son... Las funciones derivables en los números... funciones complejas, o sea, funciones de C en C, cuando son derivables en un conjunto que no sea un puntito suelto, digamos, en algún conjunto abierto o algo por el estilo, son como mucho más lindas que las funciones reales.
Si es derivable una vez, son derivables infinitas veces y cosas por el estilo. Pero bueno, tampoco me quiero de tema porque no, análisis complejo no hace falta que sepan, eso lo claro. Pero después se los paso por si les interesa. Si quieren les puedo, estoy pensando en voz alta. Si tienen alguna duda, si tienen duda de algo de... Me lo voy a anotar también. Y el otro, que no me acuerdo yo. Por si tienen alguna duda de conceptos de álgebra lineal, tengo otro apunte que usaba en numérico, que tiene un montón de cosas, pero entre ellas tiene un capítulo que es sobre álgebra lineal, así que a lo mejor se lo puedo subir también. Pasa que creo que no aparece nada sobre autovalores y autovectores en ese. Pero bueno, si tienen alguna duda específica de eso, me preguntan o busco otro apunte o busco alguno de exactas. Pero por ahí les puedo subir ese otro apunte que tiene un montón de cosas que, no tiene, que si las quieren leer las pueden leer, pero que no vienen al caso, pero sí tiene una parte donde están todas las definiciones básicas de qué es dependencia lineal, independencia, espacio, subespacio, dimensión, transformación lineal y todas esas cosas. Así que en realidad es un apunte que es sobre operadores lineales, que es como darle la formalidad matemática al operador de diferencia, de derivada, ver qué aplicaciones tienen, ver qué aplicaciones para la interpolación, cosas por el estilo. Pero es un apunte de numérico en realidad, nada que ver. Pero les digo en qué capítulo tienen cosas de álgebra lineal por si les sirve para algo y se lo subo. Yo porque, digo, no sé exactamente cuál es el trasfondo y, bueno, de qué cosas saben y no, y como estoy mencionando todo el tiempo cosas de álgebra lineal y de complejo, no quiero tampoco que se pierdan en esos detalles. ¿Alguna duda en particular de todo eso? Si no, bueno, después vean los apuntes y me preguntan. Si no, pasemos a ver dudas de las guías o de las teóricas. Si los autovectores de distintos autovalores son siempre ley, sí, se puede probar. Estoy pensando si estoy tratando de recordar si la demostración. Ahora les comento de qué es la martingala, que lo chequeé. Pasa que hay un concepto que nos falta, que es el de esperanza condicional, así que no me voy a meter con mucho detalle, pero ahora les cuento. ¿Los autovalores son siempre ley? Sí. Estoy pensando a ver si es fácil saber por qué. A ver. Ahora no me acuerdo la explicación de por qué, pero sí, o sea, la respuesta es sí. Si dos autovectores pertenecen a autovalores distintos, son LI. ¿Por qué? Sí, ya sé por qué, no importa, no quiero complicarla. Igual te escucho, Juan, lo que decís. Ok, listo. Yo me acuerdo que en mate a veces no eran LI y teníamos que buscar otro que no lo sea cuando hacíamos generalización. Sí, pero eran del mismo autovalor. Es decir, sí, no hay problema. Si no, ¿tenés micrófono? Si no tenés micrófono, escribítelo tranqui y después lo tipeás. Pero si no, activa el micrófono. Usa el micrófono si les complica. Dale. Sí, claro, pero eso te pasa cuando vos tenés, por ejemplo, que un autovalor tiene... Cuando vos tenés lambda doble, por ejemplo, ahí el conjunto de los, digamos, el espacio asociado a ese autovalor tiene, o sea, el conjunto de los B tales que A por B es igual a lambda por B, que es este conjunto, tiene dimensión menor o igual a 2, ¿sí? O menor en general, menor o igual a la multiplicidad del autovalor. Entonces, si vos tenés, si la dimensión es 2,
vos encontrás uno y tenés que encontrar otro que sea LI para poder dar la base de autovectores, que es la que te permite armar la matriz de paso para diagonalizar. Entonces ahí sí necesitas, para ponerle que este es, no sé, es el 1, necesitas dos autovectores linealmente independientes. Pero si vos tenés un autovalor simple, necesitas uno solo para cada autovalor, y sí es cierto que los que son, ni hace falta chequear que si tenés un autovector del 3 y un autovector del 5, ni hace falta chequear que son LI porque son LI. Lo que tenés que buscar son 2 o 3 o los que sean LI, si existen, cuando tenés autovalores múltiples. ¿Se entiende? Bien. Buenísimo. ¿Algo más de todo eso? Si no, díganme si... ¿Probaron de hacer el que quedaba de la práctica 1? Creo que era el 5C, si mal no me acuerdo. ¿Probaron de hacer el 5C de la práctica 1? ¿Había quedado pendiente? ¿Tienen dudas con eso? Si no, me gustaría charlarle un toque, aunque sea. ¿Alguien hizo algo de eso? Esperen que no. A ver. Hablemos de 5C un minuto, que quiero chequear a ver si se entendió un poco la idea. El 5C también era así, definición recursiva, venía, pero recursiva en el sentido de que me dice sean E1 y 2 como el ítem E del ejercicio 2, y esos eran variables aleatorias discretas independientemente, idénticamente distribuidas, que toman con igual probabilidad los valores 1 y menos 1. O sea, las E1, E2, etcétera, eran independientes, idénticamente distribuidas, y básicamente tenían esta función de probabilidad puntual. Si valían menos 1 o 1 con la misma probabilidad, con probabilidad de un medio y un medio. ¿Ok? Entonces, a partir de eso, definimos x1 es E1, x2 es E2, y x en general, xt es xt menos 2 más e en t para t mayor o igual a 3. ¿Sí? Si quieren, hagamos una esquemita como el del otro día. Insisto, es más allá de que no sirva tal vez para formalizar cosas, sí es útil para visualizar la estructura del proceso. Tenemos estas innovaciones E1, E2, E3, E4, E5, E6, que son todas independientes entre sí. X1 viene dada por E1, X2 viene dada por E2. Podría correr la cámara un poco a la izquierda, sea para allá, así sería. Eso, me imagino que es que ver más ahí. Ahí, ¿no? Buenísimo. Ahí estamos. Bien. Entonces, X1 es E1, X2 es E2. Más allá de que sean iguales o no, digo, está determinado por E1, X2 está determinado por E2. Todos estos no guardan relación entre sí, son independientes. ¿Sí? Todos estos de acá, las innovaciones. X2, perdón, X3, ¿de quién depende?
¿De quién depende X3? ¿Están ahí? X3 depende de dos cosas. X1, bien, y de X3. Bueno, X3 es X3, de X1 y de E3, exactamente. X1 y E3. Fíjense, la definición está acá. X3 es igual a X3 menos 1 más E3. O sea, si tomo T igual a 3, me queda que X3 es X1 más E3. ¿Estamos de acuerdo? O sea que X2 depende de E3 y de X1. Perdón, X3 depende de E3 y de X1. Queríamos pasar a X4. Ah, ya que estamos. X3 entonces es E1 más E3. Porque X1 es E1. X4. ¿X4 de quién depende? Bueno, X4 es X2 más E4. O sea que depende de E4 y de X2. Y de paso, ya que estamos, como X2 es E2, esto es E2 más E4. ¿Ok? Y hagamos un par más para entender cómo viene la mano. X5. X5 es... volvemos acá. ¿Sí? X5 es X3 más X5 más E5. Depende de E5 y de X3. ¿Ok? Y X6 es X4 más E6. O sea que depende de E6 y de X4. Y así sigo. Y bueno, y de hecho X3 es E1 más E3, así que esto es E1 más E3 más E5. Y X4 es E2 más E4, así que X6 va a ser E2 más E4 más E6. ¿Les parece que va a hacer un proceso de Markov? ¿Les parece que... Ahora hacemos la cuenta si quieren, pero... ¿Les parece que si yo quiero saber algo sobre xt más 1, conocer xt contiene... ¿Es suficiente? Digamos, ¿contiene la misma información que conocer xt y todos los anteriores? No, exactamente no. ¿Y por qué es esto? ¿Sí? Es porque esto que están como desfasados, como que en realidad son como dos cosas independientes entre sí. X6, por ejemplo, si yo quiero calcular, digamos, decir algo sobre X6 y conozco todos los valores de X5 para atrás, con X5 no estoy resumiendo ninguna de la información que está en X4, X2, ¿se entiende? Que están los pares. Están como separados. De hecho, este T-2 es el que me estaría dando una pista. ¿Sí? Este T-2 es el que me estaría dando una pista de que en realidad no. De que en realidad lo que pasa 2 lugares atrás tiene una influencia directa en XT. Pero bueno, todo eso es más o menos intuitivo. Ahora hacemos la cuenta para que vean que no. Pero efectivamente es como que están separadas, como que X6 viene dada por X4. Y X5 no guarda nada de la información de X4 porque en realidad está como hasta... No es muy difícil de ver que X5 y X4 son independientes. ¿No? X5 es esto, X4 es esto. X5 es una función de E1, E3, E5. Y X4 es una función de 2 y E4. Como todas las E son independientes entre sí, eso lo decía el enunciado, X5 y X4 son independientes, con lo cual la X5 no guarda información de X4. Y si yo quisiera que la guarde, porque la información de X4 sí es relevante para X6. Porque ojo, si fueran independientes, todas, no pasa nada. X5 tendría tanta información como X5 y todas las anteriores, sí, porque si fueran todas independientes, no hay nada de información sobre X6 guardada. Ahora, X4 sí guarda información sobre X6 porque de hecho
está directamente determina x6. ¿Sí? El valor de x6 depende del valor de x4. Y x5 no tiene nada, entonces claramente un periodo para atrás no guarda nada. Entonces, repasamos la definición. ¿Sí? Obviamente lo que veo acá es que x en general, x2k, ¿sí? Es decir, x impar, x con un subíndice par, básicamente es la suma de E2, E4, E6, es decir, es la suma de E2i desde i igual 1 hasta k, es decir, es E2 más E4 más E6 más hasta E2k, y que x2k menos 1, si quieren pongamos, es la suma desde i igual 1 hasta k de E sub 2i menos 1. ¿Sí? O sea, es la suma de todos los pares desde E2 hasta este, y este es la suma de todos los impares desde E1 hasta este. ¿Estamos de acuerdo? Y escribamos la propiedad de Markov. Diríamos que tiene la propiedad de Markov si la probabilidad, como son discretas acá, si la probabilidad de que xt más 1 sea cierto valor, A, dado que xt vale b, es exactamente lo mismo a la probabilidad de que xt más 1 sea igual a a, dado que xt es igual a b, y que xt menos 1 es igual a, qué sé yo, x chiquita t menos 1, etc. Puntos suspensivos. ¿Ok? Entonces, calculemos la probabilidad de que x t más 1 sea a, dado que xt es igual a b. Hagamos el mismo truco de siempre. Acá, ¿qué puedo decir? Hay dos trucos que venimos usando, básicamente. ¿Qué es eso de xt más 1 y xt? ¿O una idea? Acuérdense cómo son las x según si tiene su índice impar o par. A ver, tienen el desplazamiento, esta es xt más 1 y esta es xt. O sea, lo importante de esto es que si t es par, t más 1 es impar. Y si t es impar, t más 1 es par. Entonces, ¿qué pasa con las variables xt y xt más 1? O sea, ¿qué pasa con dos variables sucesivas del proceso? Son independientes, claro. No tienen relación, son independientes. ¿Por qué? Porque las x con su índice par son función de las e con su índice par, y las x con su índice impar son función de las e con su índice impar. Entonces, son funciones de diferentes variables que a su vez son independientes entre sí, porque esa es una de las hipótesis, que las e son todas independientes de 2 a 2, por lo tanto, son independientes. ¿Sí? Y si son independientes, esto es igual a ¿qué? No. No necesariamente. Puede ser 0, pero no necesariamente 0. Pero básicamente, si tengo un suceso, si son independientes, los sucesos x más 1 igual a x igual a b son independientes. O sea que, claro, básicamente si son independientes, me queda la probabilidad de esto nada más, sin condicionar, la probabilidad como marginal, si quieres llamarle. O sea, me queda la probabilidad de que x más 1 sea igual a a. Sí. ¿Cuánto es eso? Bueno, nada, es la función de probabilidad
que tiene la variable xt más 1, ¿sí? No sé cuál es, de hecho, no sé cuál es la distribución, no es tan obvio cuál es la función de probabilidad de la función xt más 1. Porque fíjense que xt más 1 lo que hace es acumular un montón de las e, que a su vez valen 1 menos 1. Con lo cual, si quieren, búsquenlo, si quieren, les dejo como inquietud o para pensar. X1 y X2 ya sabemos qué distribución tienen, porque tienen la distribución de E1 y E2, que es menos 1 y 1 con probabilidad de un medio en cada caso. Pero si quieren, busquen la distribución de probabilidad de X3, de X5, por ejemplo. Van a ver que son más complicadas. Por ejemplo, X3 puede valer 2, 0 o menos 2, con diferentes probabilidades. Y es como una binomial, pero desplazada, claro. Es como una binomial, pero desplazada. No es la binomial, porque en la binomial... Uy, no, espero que no se pongan a hacer ruido ahora. No es como la binomial, porque la binomial vos lo que vas sumando son variables que valen 0 o 1. Aquí estás sumando variables que valen menos 1 o 1. Pero es como la binomial, pero corrida, si querés. O sea, va a tener menos 1, va a tener x3, x5, x3 va a valer menos 2, 0 o 2, con las mismas probabilidades, con una binomial 2, 1 medio, vale 0, 1 y 2. Es como una transformación lineal de la binomial, si querés. Exactamente. Una transformación afín de la binomial. X5 va a ser como una transformación de la binomial con p igual a 1 medio y con n igual a 3. Y así. Va a valer menos 3, menos 1, 1 o 3. Hagan las cuentas, pero sí, sería parecido a la binomial. ¿Estamos? O sea, esto va a tener una función de probabilidad, no sé, la que sea. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con esta? ¿Sí? ¿Qué pasa con la probabilidad de xt más 1 dado todo esto? Acá vamos a usar el otro truco. El otro truco que es, a ver, no quiero hacer lío. Vamos a borrar esto. Yo tengo probabilidad de xt más 1 dado igual a dado xt igual a b, xt menos 1 igual a x chiquita t menos 1, xt menos 2 dado igual a x chiquita t menos 2, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y recordemos que en general, salvo que t sea 0 o 1 en este caso, digamos, en general, salvo que t sea 1, que esto sería x2, todo esto tiene sentido, y xt más 1 sería x. ¿Se acuerdan que xt era xt menos 2 más e sub t? Bueno, si lo corro en lugar sería xt más 1 es xt menos 1 más et menos 1. ¿Sí? Y entonces, yo puedo poner acá que esto es la probabilidad de que xt menos 1 más et menos 1 sea igual a a, dado lo mismo. ¿Sí? Y el dado lo mismo es esto, que xt sea b, que xt menos 1 sea xt menos 1. Entonces, ¿ahora qué hago? Acá. El otro truco que usábamos. Yo acá tengo la variable xt menos 1. Y estoy condicionando un valor de la variable xt menos 1. O sea, acá estoy diciendo dado que sé que xt menos 1 es 3, qué sé yo. ¿Qué puedo hacer? ¿Se acuerdan de esto? Reemplazo exactamente, reemplazo en el valor condicionado. Si esta probabilidad es igual a la probabilidad de que xt menos 1, perdón, de que xt menos 1 chiquita, esto es un número ahora, acá no es una aleatoria, más et menos 1 sea igual a a, que si quieren es lo mismo que pasarlo restando para acá. Entonces sería et menos 1 igual a menos xt menos 1 chiquita, dado todo la misma serie de condiciones, pero esto ya no depende ni de xt en b, eso ya no depende de xt en b. ¿Sí? Ahora, la expresión de esto es un poco más complicada porque sí tengo otras condiciones anteriores. Entonces lo que conviene acá es
lo siguiente. Yo me doy cuenta que no es de Markov. ¿Sí? Miro la estructura del proceso, hago las cuentas para ver cómo escribo las X en función de los anteriores, etcétera, y me di cuenta que no es de Markov. Entonces, qué es lo que quiero mostrar? Que es falso que esto sea igual a esto para todo T y para todos A, B, X chiquita T menos 1, X T menos 2, X T menos 3. ¿Sí? Yo quiero probar que es falso que esto sea igual a esto para todos los valores de T y de las constantes. ¿Ok? ¿Cuál es la negación de eso? ¿Cuál es la negación de para todos pasa tal cosa? Claro, por lo menos para uno no pasa. Es decir, si yo logro mostrar que para un T, una, un B, un XT menos una chiquita, etcétera, no se cumple, ya probé que no es Markov. Entonces, en vez de por ahí tratar de hacer la cuenta genérica, que es muy difícil, o por lo menos pesado caracterizar exactamente cuánto da esto, como no es tan obvio tampoco caracterizar cuánto es esto, probemos de ver, de buscar un contraejemplo. ¿Sí? Y para eso vuelvo un cachito al gráfico, a la esquemita que había hecho antes, que era X1, X2, X3, X4, E1, E2, E3, E4. O sea, busquemos dónde puede estar el contraejemplo. ¿Sí? Con X2, X1 medio que no tiene mucho sentido porque sería X, porque es casi por definición que es cierto, porque es condicionar a XT y los anteriores es condicionar a XT, porque los anteriores no existen. O sea que como mínimo tengo que ir a X3. ¿Sí? ¿Y les parece que en X3 va a funcionar? O sea, voy a encontrar el contraejemplo. Que X3 dado X2 no es lo mismo que X3 dado X2 X1. ¿Podría funcionar, digamos? Sí, justamente porque X1 influye en X3, pero X2 no guarda esa información que sí tiene el X1. Entonces, tratemos de bajar a tierra qué queremos mostrar en este caso en particular. Bueno, queremos mostrar que X3, probabilidad de que X3 sea igual a, dado que X2 es igual a B, que ya vimos cuando da eso, ahora lo borro, pero no necesariamente es cierto que sea igual a la probabilidad de X3 igual, ahora podría ponerle un poco más de espacio, X3 igual a A dado X2 igual a B. No necesariamente es igual a la probabilidad de X3 igual a A dado X2 igual a B y X1 igual a C. ¿Sí? Si yo pruebo que esto es distinto para ciertos A, B y C, ya probé que no es de Markov, porque ya falla para un caso particular. ¿Se entiende? Y entonces acá sí es más fácil hacer las cuentas y ver cuáles son las distribuciones, porque es un caso, es una variable específica, es X3 o X, no es XT más 1, como acá, que no sé cuál es, no sé si es par o impar, entonces sí, qué posible variable puede tomar. Entonces ahí se pone más complicado. Para esta lo puedo hacer la cuenta. ¿Se entiende? ¿Estamos ahí? Entonces, veamos. Eh, cosas que sé. Digamos, repitiendo lo mismo de antes. Probabilidad de X3 igual a A, dado X2 igual a B, sabemos que es igual a qué. ¿A qué cosa?
Es el mismo argumento que usamos antes, ¿eh? Sí, sería en realidad la probabilidad puntual de... no, ¿por qué la de 1? No, no la de 1. Esto es x3 igual a A. Pensá que x3 es... ¿Qué cosa? X3 es E1 más E3. ¿Sí? X3 es E1 más E3. ¿Sí? Ah, este X1 no, claro. Entonces, no, X3 igual a A dado... O sea, este sería T igual a 2. Lo estaría haciendo para... Estaría agarrando la igualdad, la fórmula, la propiedad de Markov para T igual a 2. Entonces, por un lado tengo probabilidad de x3 igual a A dado x2 igual a B, y por otro lado tengo probabilidad de x3 igual a A dado x2 igual a algo, x1 igual a algo. Bueno, esta es la última, digamos. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es la de x3 igual a A dado x2 igual a B? Es un caso particular de algo que ya dijimos recién. Ahora me dio calor. ¿Cómo son x3 y x2? Independientes, perfecto. O sea que sería, exacto, probabilidad de x3 igual a A porque son independientes, como dice Brian. Exactamente, es la marginal. Es la probabilidad de x3 igual a. ¿Por qué? Porque son independientes, el mismo argumento que antes. Esto es E1 más E3, esto es E2. E2, E1 y E3 son independientes, dependen de distintas cosas, listo, es la marginal. Y ahora vamos a la otra, que es, digo, es la misma idea que hicimos recién en general, pero lo vamos a hacer para este caso particular. La de x3 igual a A, dado x2 igual a B y x1 igual a C. Insisto, si yo pruebo que para algún A, B y C estas dos cosas son distintas, probé que no es un proceso de Markov. ¿Ok? Entonces, primera cosa que puedo hacer, de vuelta, x3 y x2 son independientes. Así que esto es lo mismo que no esté. ¿Ok? x2 igual a b, ponerlo o no ponerlo es lo mismo. ¿Por qué? Porque es independiente, porque x2 es independiente de x3. O sea que condicionar ese evento no agrega nada. Es lo mismo condicionar solo x1 igual a c. ¿Ok? O sea que ese ya ni lo escribo. Y la otra cosa es que si x1 es igual a c, y x3 dijimos que es x1 más e3, lo que puedo decir es que esto es la probabilidad de qué. Como estoy condicionando un valor de x1, c más e3 igual a, exactamente, reemplazo con el valor de c en x3, entonces me queda la probabilidad de c más e3 igual a, dado que x1 es c, o sea, lo voy a poner que lo quiero escribir bien. Porque quiero que tengan todos los pasos bien claros. Primer paso, este puedo no escribirlo porque x2 es independiente de x3. Listo. Segundo paso, como x3 es x1 más e3, lo puedo escribir y ahí pongo que x3 es c porque estoy con x1 es c porque estoy condicionando ese valor, o sea que se queda c más e3 igual a a. Pero lo que estoy diciendo es que la probabilidad de que x1 más e3 sea igual a a, dado que x1 es c, es igual a la probabilidad de que c más e3 igual a a, sea igual a a, dado que x1 es igual a c. O sea, el paso en el que reemplazo, no vuelo, no puedo volar. O sea, yo siempre estoy condicionando, a este lo estoy condicionando porque ya está, es independiente. Pero yo estoy condicionando siempre que x1 igual a c. Para el primer paso volé este porque x2 es independiente de x3. Segundo paso, como acá aparece x1 en realidad, y estoy condicionando x1 igual a c, reemplazo con el valor
Si quieren tercer paso lo reescribo, pero no hace falta. Pero sería E3 igual a A menos C. Y ahora, si quieren les vuelvo a dibujar. X1, X2, X3, E1, E2, E3. Y ahora, ¿qué puedo hacer? Acá estoy diciendo algo sobre E3 condicionado a un valor de X1. ¿Qué pasa con E3 y X1? Si quieren, piensen quién es X1. Bien. X1 es... No, más fácil. X1, pero sí, a ver, está bien lo que... No, ahí estás dando vuelta, te contesto a Martín. Ahí creo que estás dando vuelta la... Claro, porque vos no estás... Ahí estás dando vuelta la condición. Estás usando como que E3 es esto. Estás viendo que le pasa esto. No, lo que estás condicionando es X1 igual a C. Pero X1, lo que estoy diciendo es X1 por definición es E1. A eso me refería. ¿Sí? Lo que vos decís creo que no se puede porque estás en realidad, estarías como tomando esto como condición. Y la condición es esta. Y acuérdense que la probabilidad de A o B no es la probabilidad de B o A, que de hecho de ahí entra en juego el tema de valles y todo eso. ¿Sí? ¿Se entiende por qué no? Buenísimo. Entonces, lo que sí es cierto es que X1 es independiente de E3. Por un lado, por el tema del temporal que ya habíamos charlado en la clase pasada, ¿no? X1 depende solamente de innovaciones, de valores de E presentes o pasados. Entonces no depende de 3. Pero si quieren, X1 es E1 y E1 y E3 son independientes. O sea que como son independientes, ahora en un siguiente paso puedo sacar esto. Y entonces eso es la probabilidad de que E3 sea igual a menos E. ¿Se entiende? Entonces, insisto, porque es un error muy común el siguiente, decir, bueno, yo acá reemplazo, donde dice X, como dice X3 es X1 más E3. Como estoy condicionando X1, un valor, yo reemplazo por ese valor, y entonces reemplazo y este ya no lo escribo. No, ojo, eso es otro paso aparte. Yo tengo esto condicionado a X1 igual a C, puedo reemplazar X1 por C, pero sigo condicionando X1 igual a C. Si ahora resulta que X1, es decir, que esto y esto son independientes, ahora lo puedo sacar. Pero eso depende si el reemplazo que hice, digamos, depende de qué reemplazo hice. Porque si hago lío con los reemplazos y reemplazo por cosas que temporalmente tenían otra relación, este me puede quedar dependiendo de este. O sea, digo, imagínense si esto estuviera condicionado a X5. Yo sé que intuitivamente uno ve que va a funcionar. ¿Sí? Pero imagínense que esto estuviera condicionado a X5. O a E5, no sé, algo que sea posterior. Entonces a lo mejor ya no es tan obvio que esto es independiente de esto. O sea, que son dos pasos. En un paso reemplazo, pero la condición la mantengo. Y en el próximo, si puedo, la saco, pero la saco por la independencia. Pero hay que tener cuidado de verlo en los dos pasos para no cometer el error en los casos en los que no se puede, porque por la relación que haya, acá ya no me queda independiente. ¿Se entiende eso? Y ahora chequeamos que podemos elegir A, B y C para que sean distintos, pero ¿eso está claro? Veo que están preguntando algo. Estoy intentando de la compu y del celular y no me deja el video, me pone un moderador. Un moderador me bloquea el primer plano, a ver. Soy yo el moderador, así que... Espera, Matías, a ver un minuto.
raro. No, no, que bloqueo el primer plano es que me tenés que ver a mí, es eso. ¿No ves el video? No, no se me ve, profe. ¿Alguien más le está pasando? El resto me ven bien. Eh, a ver, espera. Lo voy a desbloquear y volver a ponerlo. ¿Salgo y entro? Ahora, espera, ¿ahora qué ves? ¿Ves todas las, ves un montón de No, solo te veo como audio. Me pone un moderador, hablo ahí está. Ha ahí, desbloqueado el primer ahí no plano estoy del bloqueado, video. pero bloqueado es que yo me puse para que solamente me vean a mí. Pero no Claro. ves el video. No, no. Mira, lo voy a desactivar un toque, volver a activar a ver si funciona. Pero si no es así, ni idea. Bueno, voy a ver qué onda. Sí. Ahora, Ahí está, ahí está. Ahí ¿está? me está viendo. Listo, Sí, buenísimo. sí. Ya está. Gracias. Sigo grabando. Sí. Bueno, listo, buenísimo. Cualquier cosa me avisa. Vamos. Entonces, vuelvo acá. ¿Está claro esto de que pasar de acá, de que reemplazo y ya desapareció la condición son dos pasos? Porque yo puedo sacar la condición si después una vez que reemplacé, ya no depende. Ya son independientes. Si no, no lo puedo sacar. Y si bien la mayoría de las veces, si estamos haciendo las cosas de forma ordenada, se va a poder, si hice algún lío, me mareé y metí cosas que iban después y se empezaron a usar cuentas raras, podría ser que sea mentira y que termine haciendo un paso que sea mentira y que les dé mal. Así que a veces es peor llegar a algo porque se equivocaron que no llegar a nada, porque si no llegas a nada, probás por otro lado. Si llegaste a algo, te quedás contento de que llegaste a algo, pero si está mal, está mal. Entonces, es importante que recuerden que de acá a acá hay dos pasos. Uno es reemplazar por el valor al que estoy condicionando, y otro es, bueno, ahora como este y estas dos variables son independientes, o sea, estos dos eventos son independientes, puedo no escribir este. ¿Estamos? Ya se comprobó que no llega a lo mismo. En realidad no, porque yo tendría que probar que para ciertos valores de A, o sea, tendría que probar que estas dos cosas son distintas, por lo menos para algún A, B y C. En realidad para algún A y C, que son los que importan, porque la B la perdí en el medio. ¿Sí? Entonces, pensemos un minuto. Esto es X3. ¿Sí? Pensemos la... O sea, yo tengo que probar que estas dos cosas no son siempre iguales. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, lo de E3 es fácil. E3, ¿qué distribución tiene? E3 toma cierto... ¿Qué valores puede tomar? E3, ¿qué valores toma? Eso era la definición. ¿Se acuerdan? Menos uno y uno, exacto. Y con la misma probabilidad, ¿no? Un medio y un medio. Vamos así si quieren. X, E3, probabilidad de 3X. ¿Y qué pasa con X3? Bueno, X3, recuerden que era E1 más. X3 lo tenía acá. X3 era esto. X3 era E1 más E3. Entonces, ¿qué valores puede tomar? X3. Que es la suma de estos dos, que además son independientes. Dos, cero, menos 2. ¿Estamos de acuerdo? Va a valer menos 2 si los... Esto, E1 tiene la misma distribución que E3. Entonces va a valer menos 2 si los dos valen menos uno. Va a valer 2 si los dos valen uno. Y va a valer cero si uno es menos uno y el otro es uno. Para que los dos valgan menos uno tiene que ser E1 igual a menos uno y E3 igual a menos uno. Como son independientes, multiplico la probabilidad de uno igual a menos uno, que es un medio, por la probabilidad de 3 igual a menos uno, que también es un medio. Esto es un cuarto. La probabilidad de que X3 sea 2 es la probabilidad de que E1 sea igual a 1 y que E3 sea igual a 1. O sea que también es un medio por un medio. La otra, obviamente, por diferencia, tiene que ser un medio, ¿sí? Pero chequemos por qué es.
es porque es la probabilidad de que E1 sea igual a 1 y E3 igual a menos 1, más, o sea, o que E1 sea igual a 1 y E3 igual a menos 1. O sea, que sea menos 1, 1 o 1 menos 1. Como son disjuntos, sumo y cada uno tiene probabilidad de un cuarto. O sea que esta probabilidad es un medio. ¿Se entiende? Hasta ahí estamos. Esa sería la distribución de E3 y la distribución de X3. Entonces la pregunta es, ¿se les ocurre alguna combinación A, B? La B no importa porque la B ya no influye, pero digamos, A y C, tal que estas dos cosas difieran. Por empezar, si pongo cualquier cosa y me dan cosas que no están en el rango, las probabilidades me dan 0, o sea que ahí no difieren. ¿Qué pasa si pongo A igual a 0 y B y C igual 1? ¿Me sirve? A igual a 0, C igual 1. Si pongo A igual a 0, queda esta probabilidad. Se cumple. Se cumple, porque esta me da probabilidad de X3 igual a 0, me da un medio. Probabilidad de E3 igual a 0 menos 1, o sea, E3 igual a menos 1, es un medio. O sea, no me sirve para lo que quiero, que es probar que no es de Markov. Porque para eso se cumple. Por eso digo, es una pavada. Digo, esto, después del tiempo, uno cuando ya sabe el tema, uno mira el enunciado del ejercicio y dice xt igual a xt menos 2 más et, y dice, listo, no es de Markov. Y probablemente ni hacemos la cuenta. ¿Sí? Pero me gusta sí ver en esta instancia inicial que las cuentas tienen sus vueltas. ¿Sí? Que hay que hacerlas con bastante detalle. Porque incluso uno dice, bueno, y esto obviamente es distinto que esto. Bueno, no sé. A ver, chequemos. Si pongo un 0 y un menos 1 no se cumple. ¿Sí? Entonces, hay que buscarlo con cierto detalle. Por ejemplo, ¿qué combinación sí funcionaría? Bueno, estos, en general, o sea, o que X3 me dé 0 y que la otra, no sé, y hay que buscar alguna que no. ¿Se les ocurre? Yo no sé cuál, pero ¿algún A y C que cumpla? O sea, que hagan que no se cumpla. A igual a 2, C igual a 1. Probemos. C igual a 1. Bien. A igual a 2 me da probabilidad de X3 igual a 2 es un cuarto. Bueno, la otra nunca vale un cuarto, así que seguro que ya se cumple, ¿no? Pero bueno, sería 2 menos 1 es 1, esto es un medio. Listo, perfecto. Sí, funciona, ¿por qué? Porque dan distintos, así que estas dos cosas no se cumple para todo T y para todo A, B y C, que esta probabilidad sea igual a esta probabilidad. Por lo tanto, no es de Markov. ¿Se entiende? Pero insisto, el probarlo tiene sus vueltas. Después uno, en todo caso, lo da por sobreentendido. Después es obvio cuáles son de Markov y cuáles no, pero después es algo que tiene sus vueltas. Y a la hora de hacer las cuentitas. Por eso me gusta verlas con un poco de detalle. ¿Estamos? Esto se llama un proceso, en realidad lo que sí es lo que se suele llamar un proceso de Markov de segundo orden. O sea, así como existe la definición de proceso de Markov a secas, que en realidad es lo que se llama proceso de Markov de primer orden, que es que xt tiene toda la info, que para xt más 1, que tiene todo el pasado. Si eso es falso, o no necesariamente cierto, pero sí vale con que xt y xt menos 1 tienen toda la info, que tiene todo el pasado y el presente, entonces es de Markov de segundo orden. Y este se podría probar que sí es de Markov de segundo orden. Es un poco más rebuscada la cuenta, pero es cierto. ¿Se entiende? ¿Hay algún criterio más rápido para saber si...? Bueno, sí, hay algo. Hay algo. No sé, no lo iba a probar, por eso no se lo digo, pero no, sí. Hay una propiedad dentro del está en el libro de Porokov, ¿es? ¿Qué se llama? Mira, les cuento.
Se los comento porque es interesante. Está bueno. No lo voy a probar ahora, pero pensaba por ahí después en algún momento darlo y probarlo. Pero lo voy a enunciar porque es interesante, está buena la pregunta. Hay una condición. Hay una condición necesaria y suficiente. Lo que pasa es que necesario y suficiente parece que me va a servir para decidir por sí o por no, siempre. Y en realidad, a ver que les digo en qué página está y todo, para después, si después lo quieren ir a ver. No, estoy mirando algo. Mm, ¿Dónde está? Acá. En el libro de Borovkov, en la página 80, página 80, me dice lo siguiente. Dice regla general, ¿sí? Entonces dice general rule, me dice cualquier cadena Markov, cadena de Markov, sí, estamos hablando de discreta, cadena, bueno, Markov chain, discreta, y discreta acá en el libro de Borovkov sería con t incluido en los enteros. ¿Sí? O sea, se van moviendo de a uno. ¿Ok? Cualquier cadena de Markov discreta se puede representar como xt más 1. Bueno, voy a usar la notación, voy a cambiar un poco la notación de lo que está ahí para que sea más parecido a lo que vimos recién. Se puede representar como xt más 1 igual a f de xt e sub t más 1. Donde para una fn le pone, para ciertas funciones fn y variables aleatorias independientes, idénticamente distribuidas, E1, E2, etc. ¿Sí? Es decir, si se puede escribir de esta manera, y si se puede escribir de esta manera, es una cadena de Markov, es un sí solo sí, o sea que si uno logra pensarlo de esta manera, es una cadena de Markov. Ese es un criterio bastante general. ¿Cuál sería, por ejemplo, nuestro ejemplo? ¿Se acuerdan de la clase pasada que teníamos xt más 1 igual 3xt más et más 1? O xt igual 3xt menos 1. Acá también se puede poner t menos 1, t, ¿sí? Y esto es f sub t. Entonces, ¿cuál sería la función f que iría acá? Llamémosle f de v. ¿Cuál sería la función f? Comparen esto con esto. Que de hecho es la misma siempre esta función, no cambia. Si ahora les digo cómo cambiaría. Pero ¿cuál sería la función f? Si xt más 1 es cierta función, fíjense que es función de xt y de et más 1, como dice acá. Y los et más 1 son independientes. ¿Se les ocurre qué función sería una función de u y de b? O sea, que tengo que escribir acá para que cuando meter acá xt y acá et más 1 me quede esta expresión. No sé si se entiende la idea. Si no, la escribo. Exacto. 3 u más b. Es decir, tengo una función de dos variables. Y si yo hago f de xt et más 1, me queda 3 xt et más 1, más et más 1. O sea que me queda, probé que xt más 1 es igual a f de esto, donde acá la función f de t, que me dice, es siempre 3 u más b. ¿Se entiende? Sería
seguiría siendo de Markov, aunque es más complicado ahí en la situación, si fuera, por ejemplo, 3 a la t por xt. ¿Sí? En ese caso, la función va cambiando en cada paso, y tendría un 3 a la t. ¿Sí? Para t igual a 1 sería 3u más b, para t igual a 2 sería 9u más b, para t igual a 3 sería 27u más b, pero seguiría cumpliendo eso. O sea, si uno logra pensarlo de esta manera, sabe que es una cadena de Markov. Y acá está el tema. Esto es condición necesaria y suficiente. Todas las cadenas de Markov admiten esta representación, y si admiten esta representación es muy fácil probar, de hecho, usando lo que ya estuvimos viendo, es fácil probar que es una cadena de Markov. Ahí alguien está escribiendo algo. ¿Por qué el anterior ejercicio no lo cumplía? Ese es el tema. ¿La condición necesaria y suficiente? Sí. Y uno piensa, bueno, si la condición necesaria y suficiente sirve para probar que es y sirve para probar que no lo es. Entonces, en teoría eso es cierto. El problema es que probar que no se puede representar de esta manera, insisto, piensen en cuál es la negación lógica de esta expresión. La negación lógica de esta expresión sería que no existe una sucesión de variables aleatorias independientes y independientemente distribuidas y de funciones f sub t tales que xt más 1 aplica esa representación. Es medio imposible probar que no se cumple. ¿Se entiende? O sea, si bien es cierto que si yo lograra probar que esto es falso, puedo decir que no es una cadena de Markov, no tengo idea cómo pruebo que, por ejemplo, el proceso del ejercicio anterior no cumple con esto. No es práctica para probar que no es. ¿Se entiende? Obvio, digo, ver el hecho de que depende de xt menos 2 funciona. A lo mejor hay otra cosa que se me está escapando ahora que podría hacerme la vida un poco más útil. ¿Sí? Después lo voy a pensar a ver si tengo alguna cosa, pero digo, si bien es condición necesaria y suficiente que si admite esta expresión, que admitir esta expresión es equivalente, que digo, involucra dos cosas. Ah, perdón, yo lo corté acá. ¿Sí? Involucra dos cosas. Involucra que exista la sucesión esta de variables aleatorias, involucra que existan las funciones f. ¿Sí? ¿Por qué en el ejercicio anterior no lo cumplía? No sé. O sea, no lo cumplía porque no lo cumple, porque ya sé, porque ahora ya sé que no es de Markov, entonces sé que no lo cumple. Pero usar esto para probar que no es de Markov no es útil. ¿Se entiende? Sí es una manera muy rápida de ver que es de Markov. La variable t más 1 se puede escribir, claro, se puede escribir sabiendo solamente el valor del periodo anterior, o sea, depende del valor del periodo anterior y de cosas nuevas. De cosas nuevas que son estas innovaciones. ¿Se entiende? Depende de 3 veces el valor del periodo anterior y de algo nuevo que es como lo que se llama una innovación aleatoria. ¿Se entiende? ¿Puede ser que en el caso anterior los sub-i no son todos independientes? No, es que en realidad, a ver, es más complicado, porque yo tengo que probar, para probar que esto es falso, tengo que probar que no existe ninguna combinación de variables aleatorias independientes, ninguna combinación de una sucesión de funciones y una sucesión de variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas, tales que esto se cumple. Ahora, que para los E sub i que yo tengo, esto no exista ninguna función, que tampoco está fácil de probar. Pero si yo pruebo que para esos E sub i esta sucesión de funciones no existe, todavía no llega a nada igual. Porque podría ser que haya otra sucesión de variables de b, i y d para los cuales sí existe. Es demasiado amplio como para probar que no se cumple. Porque probar que para cierta sucesión de b, i y d no existen las funciones, que tampoco es tan fácil, pero si lo pruebo, igual todavía no pruebe que esto es mentira. Porque tendría que probar que para cualquier sucesión de b, i y d no existe una sucesión de funciones tales que esto es cierto. Y es imposible, es inmanejable eso. Por eso, por más que sea una condición necesaria y suficiente, no es que sea útil para probar que algo no es Markov. Claro, a efectos prácticos es tan práctico como una condición suficiente. No, es tan práctico como una condición... Sí, claro. Es tan práctico como una condición suficiente. ¿Se entiende? O sea, si encuentro esa representación para el proceso, es de Markov. Si no la encuentro, no quiere decir que no la haya. A eso voy.
Acuérdense la diferencia entre es mentira o no sé cómo probar que es mentira. Si yo no la encuentre no quiere decir que no la haya. O sea que a los efectos prácticos es tan práctico como, es tan útil como una condición suficiente. Si bien es una condición necesaria y suficiente. ¿Se entiende eso? Una consulta. Cuando se escribe f de v, eso quiere decir que los argumentos son exhaustivos. Es decir, solo depende de u y b y no hay la posibilidad, claro. Claro. O sea, que lo puedas expresar así, quiere decir que depende de esto y de esto. Puede depender de otras, digamos, puede depender de otras cosas, sí, a través de estas. Sí, qué sé yo, si xt depende de e sub t, obviamente esto depende de sub t, pero lo hace a través de xt. O sea, quiere decir que lo podés escribir de esta manera, literalmente es eso, que lo podés escribir como una función de xt y de t más 1. ¿Estamos? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta acá. Si quieren, charlemos un poco de la práctica 2, si tienen dudas, consultas. No sé si llegaron a hacer algo de la práctica 2. Si no, bueno, después, la semana que viene, pero cuéntenme si tienen dudas. ¿Alguna consulta de la práctica 2? ¿Llegaron a hacer algo? Si no, hacemos un ejemplo, pero... Vector inicial. En el límite, condiciona la matriz de transición. Bueno, buena pregunta. De casualidad no llegaste a ver la segunda parte de la clase, ¿no? La que subí hoy a la mañana. Supongo que imagino que no. Ahí está bastante más clara la respuesta. La respuesta es, muy por arriba, la respuesta es a veces. A veces sí y a veces no. Para ciertos casos no condiciona, para otros sí. Básicamente no condiciona cuando a ver, cosas que dijimos en la clase esa. El 1 siempre es un autovalor. Si M es estocástica, recordemos propiedades. Si M es estocástica, uno es autovalor, es decir, existe B distinto de 0, tal que M por B es igual a B, o sea, a 1 por B. ¿Sí? Eso está probado en el video de la clase, creo, ya a esta altura no me acuerdo, no, creo que sí, fue la parte 1 de la clase 13, está probado eso. También es cierto que si lambda es autovalor, el módulo de lambda es menor o igual a 1. ¿Sí? Eso no lo probé porque usa otras propiedades de normas asociadas a normas vectoriales, normas de matriciales asociadas a normas de vectores, pero se puede probar, lo cual me dice que el 1 es un autovalor maximal. El 1 es un autovalor de M, y si todos tienen módulo menor o igual a 1, o sea, al módulo de 1, el 1 es un autovalor maximal. ¿Sí? No hay ningún autovalor con módulo más grande que el módulo de 1. Es decir, todos los autovalores están en lo que se llama, en el campo complejo, en la circunferencia unitaria. La circunferencia de radio 1. ¿Sí? Si el 1 es un autovalor simple, básicamente en ese caso, y ahí está la explicación en la clase, después mírenla con tiempo, pero si el 1 es un autovalor simple, la distribución, digamos, primero, si el 1 es un autovalor simple, la distribución límite
es la misma independiente de P de 0. Y de hecho, es el único autovalor, el único autovector asociado al 1 que es una distribución, es decir, cuyas componentes suman 1. O sea, la manera más simple de buscar la distribución límite cuando 1 es un autovalor simple es buscarle un autovector asociado al 1, y por ahí me da, no sé, 3, 5, 8, y después lo que hago es buscar otro autovector que en realidad sus coordenadas sumen 1, sus componentes sumen 1. Entonces esto es 3 más 5, 8 más 8, 16, bueno, es 3 sobre 16, 5 sobre 16, 8 sobre 16. Esa sería, eso es una distribución estacionaria, es una distribución que si en un momento estoy parado en esa distribución, en la que sigue también, pero además para el caso de autovalores simples, es la única distribución límite posible. Para el caso de lambda 1 igual, de lambda igual a 1 simple, es la única distribución límite posible, y entonces es independiente de P de 0. O sea, estamos, cuando lambda es un autovalor múltiple, ahí sí va a depender de P de 0 la distribución límite, si es que existe. Y básicamente va a depender de cómo P de 0 se escribe como combinación de los autovectores. Y cuando hay un único estado absorbente, siempre se termina ahí. Sí, todavía no di la clasificación de los estados, pero la próxima clase justamente es sobre la clasificación de los estados y sobre, o sea, la clasificación completa de los estados no la di, pero cuando hay un único autovalor, un único estado absorbente, termina ahí. Cuando hay varios, y entonces la distribución límite es independiente de P de 0. ¿Sí? Bueno, vamos a ver que por cada estado absorbente hay un autovalor igual a 1. Con lo cual, si vos tenés dos estados absorbentes, vas a tener el 1 como autovalor doble, por lo menos. Entonces, no, de hecho vas a tener el 1 como autovalor exacto doble. O sea, si vos tenés varios estados absorbentes, la multiplicidad del 1 es igual a la cantidad de estados absorbentes. Y entonces, básicamente sí, la distribución límite ahí de vuelta va a ser dependiente del vector inicial. Porque si bien, todavía no definí estados absorbentes, pero creo que todos saben vieron en el momento de qué se trata, pero ahora en la próxima clase lo voy a poner, lo voy a decir. Cuando uno tiene varios estados absorbentes, la distribución límite se anula en todos los estados que no son absorbentes y se reparten los que sí son absorbentes. Ahora, cómo se reparte va a depender de la distribución inicial. Lo cual es obvio, ¿no? Porque si la distribución, supongamos que 1 y 2 son absorbentes. ¿Sí? Y tengo 3, lo que sean, no. Entonces, si la distribución inicial es 1, 0, 0, 0, 0, 0, obviamente termino en 1. Obviamente también es la distribución límite. Si la distribución inicial es 0, 1, 0, 0, 0, 0, obviamente también termina ahí. O sea que según la distribución inicial, depende cómo se reparte la probabilidad de la distribución límite entre los diferentes estados absorbentes. ¿Se entiende? Bien. Después igual vean bien la clase, van a ver que ahí está. Sistematicé en 4 casos, digamos, las dos cosas importantes que en el fondo es si el 1 es simple o simple múltiple y si existen otros autovalores de módulo 1 o no, que es donde empiezan a aparecer los comportamientos cíclicos. Los estados absorbentes serían los vectores con lambda igual a 1. No, los estados no. Los estados absorbentes implican que hay un autovalor con lambda igual a 1, pero no. Los estados absorbentes son estos, se llaman así porque son estados donde vos en la matriz M tenés, por ejemplo, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Igual lo voy a escribir en la próxima clase, pero por ejemplo vos tenés 1, 0, 0 y 0,5, 0,2, 0,3 y también cualquier cosa, lo que sea. ¿Sí? Algo. ¿Por qué se dice que es un estado absorbente? Porque si en algún momento caes en 1, te quedas en 1. Lo que me dice esta fila es que si estás parado en 1, la probabilidad de ir a 3 y a 2 es 0 y la probabilidad de quedarte en 1 es 1. Entonces, ese es el que se queda todo. Entonces, por más que vos empieces en una distribución así, 0, un medio, por más que esa sea tu distribución inicial, sí, y esto no es siempre cierto, sí,
Es posible pasar del 2 y el 3 al 1, porque podría ser que yo acá tenga ceros, en cuyo caso no es posible. Pero si es posible de alguna manera pasar del 2 o el 3 al 1, cada vez que caigo en el 1 no salgo, y por eso es como que ese estado termina acumulando toda la distribución límite. En este caso yo miro si estos no son ceros, o si alguno de estos no es cero, la distribución límite yo ya sé que va a ser 1, 0, 0. Porque todos tarde o temprano a largo plazo caen en 1 y de 1 no salen nunca más. Esa sería la explicación intuitiva. Después lo vamos a definir bien en la clase teórica. Pero esa sería la explicación intuitiva. ¿Estamos? Y otra cosa, los vectores asociados, los autovectores asociados a lambda igual a 1 se llaman, cuando los normalizo, digamos, cuando divido por la suma de las componentes, se llaman estados estacionarios. ¿Sí? Son estados que cumplen con esto, con m por b igual a b. Es decir, si yo tengo, si p de 0 es un autovector asociado al 1, y lo multiplico por m, que obtengo p en 1. Bueno, si p en 0 es un autovector asociado al 1, eso me dice que si p0 es b, p en 1 también va a ser b. Por eso se llama estado estacionario. Si estoy parado en esta distribución, si estoy en cierta distribución, en esa distribución, al paso siguiente voy a seguir la misma distribución. De ahí el nombre de estado estacionario. Que no es lo mismo que una distribución límite. Si hay límite, la distribución límite siempre es un estado estacionario. Si quieren lo podemos ver así. Hagamos la cuenta. Supongamos que, teorema, propiedad, sí, así ya la demostramos, me lo saco de encima. Propiedad. Si pi es el límite de p sub t, cuando t tiende a más infinito, es decir, si la cadena tiene una distribución límite, llamémosla pi, entonces pi es un estado estacionario. O sea, ¿qué quiere decir que pi sea un estado estacionario? Que m por pi es igual a pi. ¿Sí? Que si estoy en esa distribución, bueno, el paso siguiente sigo en la misma distribución. Pi es igual a m por pi. ¿Sí? ¿Cómo se demuestra esto? Bueno, p sub t, p de t, lo puedo escribir como m por p de t menos 1. ¿Eso estamos de acuerdo? ¿Alguno duda con esto? Obviamente lo puedo escribir, pues sí, bueno, si t menos 1 es un t, pero digo, a partir de algún texto se puede escribir de esta manera. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Se les ocurre qué hacer ahora para llegar a esto? Bien. ¿Se les ocurre cómo puedo llegar a esto a partir de acá? A la decisión numérica a lo mejor hicieron lo mismo ya cuando vieron resolución numérica de ecuaciones. No, es mucho más fácil. ¿Yo qué estoy asumiendo sobre PDT? ¿Qué es lo único que estoy asumiendo acá sobre PDT más o menos? No hay ideas. Lo único que estoy diciendo de PDT es que converge. ¿Sí? Que cuando t tiene infinito, converge. ¿Sí? Que tiene límite. Claro. No, que tiene infinito no, estoy asumiendo que cuando t tiene infinito, PDT tiene algo. Es decir, lo que estoy asumiendo es que tengo una PDT, no piensen que es. Recuerden, PDT es
es una manera de representar como un vectorcito a la distribución de probabilidad de la variable xt. O sea, yo tengo un proceso que es x1, x2, x3, etcétera. A cada una de ellas le corresponde una distribución de probabilidad que yo la resumo como p de 1, p de 2, p de 3, p de 4. Es un vector que tiene las probabilidades de cada uno de los posibles estados. Estamos hablando siempre de un rango finito en este caso. ¿Ok? Entonces, ¿qué es que el vector tienda a algo? ¿Sí? ¿Qué es que esa asociación de vectores tiende a algo? Que cada componente tiende a algo. ¿Sí? Que cada componente converge. Entonces estoy suponiendo que converge a algo, que le llamo pi. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende lo que significa esto? Estos son vectores donde dice algo con t, algo con t, algo con t, algo con t. Cada una de estas cosas tiende a algo y ese es el vector pi. Tiene un número y ese es el vector pi. Exactamente. Si p de t converge a pi, p de t menos 1 también converge y también converge a pi. ¿Por qué piénsenlo? No lo piensen con vectores, piénsenlo con sucesiones. Si yo tengo la sucesión xn igual, qué sé yo, 1 sobre n. ¿Sí? O sea, la sucesión 1, 2, 3, 4. De verdad, no, cualquier cosa. 1, un medio, un tercio, un cuarto. ¿Quién es la sucesión xn menos 1? Bueno, es la sucesión que empieza, sería cuando n es igual a 1, es x, bueno, en realidad, es la misma sucesión corrida de un lugar para atrás, a eso voy, ¿sí? Es la misma sucesión si quieren corrida acá, es 1, cuando n es 2, da x1, un medio, un tercio, uno la tendría que definir de alguna manera acá, pero no importa, ¿sí? Es algo, lo que sea, 1, un medio, un tercio, es la sucesión corrida del lugar nada más, o sea que si esta tiende a 0, esta también tiende a 0. ¿Estamos de acuerdo? Por eso si p de t converge, p de t menos 1 también. ¿Nunca usaron ese argumento en numérico, por ejemplo? Por ejemplo, uno sabe que si, no sé, ¿se acuerdan de, qué sé yo, punto fijo? ¿Se acuerdan del método, vieron el método de punto fijo? ¿Se acuerdan de esto? Xn más 1 igual que de xn, ¿sí? Bueno, hay una propiedad, ¿sí? Que es, si la sucesión definida de esta manera converge, converge un punto fijo. ¿Por qué? Porque si converge, si xn más 1 converge a algo, si xn converge a p, xn más 1 también converge a p, y si g es continua en p, que es el único dato importante que necesito, esto converge a p y esto converge a g de p, que necesito que sea continua en p. Entonces, p es igual a g de p, o sea, por definición, p es un punto fijo de g. ¿Se entiende? Eso es algo que uno puede probar. Si el método de punto fijo converge, converge un punto fijo. Con Newton-Raphson se puede hacer lo mismo, pero con raíces. Si el método de Newton-Raphson converge, converge a una raíz. ¿Sí? Y así. Entonces acá puedo hacer lo mismo. Si p de t converge a pi, p de t menos 1, que es la asociación corrida a un lugar, también converge a pi. ¿Sí? Y por continuidad, porque en el fondo piensen que acá m por algo son básicamente sumas y multiplicaciones, o sea que esto es una, si quieren, m de b, o m de x1, xn, es una función continua. ¿Sí? Básicamente involucra multiplicaciones y sumas. Entonces, por continuidad, esto converge a pi, y esto converge a pi, y esto converge a m por pi. Así que pi y m por pi son iguales. ¿Se entiende? O sea que cuando el proceso converge, siempre converge un vector estacionario. Pero no siempre converge, ese es el detalle. Y a veces se queda dando vueltas, por ejemplo, en ciclos. Pero cuando converge, converge con una distribución estacionaria. ¿Estamos? ¿Preguntas? Tengo una pregunta de la IA.
Si les parece, a ver, díganme si tienen, ahora, sí, otra duda. En el punto 1C, que me piden que hay que hacer calcular el vector de probabilidades. Sí, el punto 1C. O sea, después ustedes hagan las cuentas y la próxima hablamos, ¿sí? Porque prefiero que avancen ustedes primero un poco y después en todo caso, si quieren, el lunes, si no el miércoles, hacemos una clase. Pero les doy una idea para el 1C, o hablemos un cachito. El punto P de 2 es fácil. P de 2 es hacer m al cuadrado por P de 0. ¿Sí? Que eso lo puedo hacer a mano. El tema por ahí con P de 10 es que es m a la 10 por P de 0 y ahí conviene diagonalizar a m para poder hacer la cuenta de una manera más simple. Lo de P de xt más 5 igual a 2, el punto C que pide esto, probabilidad de xt más 5 igual a 2 dado x de t igual a 1, claro, ¿sí? Yo lo que quiero ahí es esto, es la probabilidad de ir recuerden que esto es I, esto es J, ¿sí? La probabilidad de ir del estado 1 al estado 2 en 5 pasos. Es una probabilidad de transición de orden 5, ¿sí? Entonces, ¿de dónde puedo sacar esto? ¿De dónde puedo sacar esta cosa? Hay varias maneras de calcular esto, pero... O sea, podrías... Porque, no, claro, no te sirve el vector de probabilidades del momento 5. Porque vos querés la de t más 5 condiciona la t. Ojo, es verdad, vos podrías decirme... algo que podrías hacer es el siguiente argumento. Como la cadena es homogénea, esto es lo mismo que la probabilidad de 5 dado 0 igual a 1. ¿Sí? Ahora, ¿cómo representás 0 igual a 1? De que en x0 estás igual a 1 con el vector inicial 1, 0, 0. El vector inicial que tiene probabilidad 1 de dar 1 y probabilidad 0 de dar cualquier otra cosa. Una opción sería eso. Una opción sería esa. Pero hay algo más fácil. Bueno, no sé si es más fácil. Hay otra posibilidad. Se os ocurre que es P de 215. Lo vimos lo dije en la clase 12. Si fuera probabilidad de transición de primer orden, ¿cómo la obtengo? P de 21. Si fuera este. ¿De dónde sale la probabilidad de transición de primer orden 2,1? De la matriz, claro. O sea, es el elemento 2,1 de la matriz M. ¿Sí? La matriz de transición. Por cómo pusimos los subíndices. Acuérdense que ahora estamos siempre multiplicando por columnas. ¿Alguien en matemática ponía en las transformaciones lineales y en los autovectores los premultiplicaba como filas? ¿O todos post-multiplicaban como columnas? Porque por ahí se les va a hacer más lío, digamos. Pero bueno, yo elijo hacerlo por columnas. Por columna. ¿Lo viste como fila máximo? Bueno, pensá que acá vas a tener que empezar todo al revés, ¿sí? Cuando diagonalizás, la matriz M se arma por columnas, no por filas. Ok. O sea, sí, tengo que hacerlo de alguna manera porque tengo entendido que no todos lo ven igual, depende del curso. Creo que la mayoría la ven como columna. Yo lo vi como columna, matemáticas por economistas, allá lejos ese tiempo, 2003 creo, con Fabris. Pero bueno, yo lo hago por columna, tengo la costumbre, pero se puede hacer por fila, hay que empezar todo al revés. Las que suman en la matriz M, las que suman 1 son las filas, no las columnas. ¿Sí? Pero básicamente es análogo, pero bueno, tengan cuidado, digamos, los que lo vieron por fila van a necesitar hacer ese ajuste para darlo por columna. Si quieren hacer las cuentas por fila, háganlas, lo único que tienen que hacer es primero transponer la matriz M. Si les resulta más cómodo, no tengo problema, me lo aclaran. En todo caso, en alguna entrega o algo por el estilo, acuérdense que el dato de la matriz M yo lo estoy dando que cada columna suma 1, o sea que van a tener que transponer la matriz. Si prefieren hacerlo así, no hay drama. Pero es una advertencia nada más. Entonces, pregunta. Si la probabilidad de transición de orden 1, de 1 a 2, es el elemento 2,1 de la matriz M, la probabilidad de transición de orden 5, esto sería como si le pusieran 1 acá arriba, del estado 1 al estado 2, o sea, de que si hoy estoy en el estado 1, en 5 pasos esté en el estado 2, ¿de dónde la saco?
De la misma forma, pero m a la quinta. Exactamente. ¿Sí? Es el elemento 2, 1 de la matriz m a la quinta. ¿Sí? O sea que puedo directamente hacer m a la quinta y buscar el elemento 2, 1. Si diagonalizan, esa cuenta es bastante simple. Si no diagonalizan, bueno, tienen que multiplicar 5 veces la matriz. De todas maneras, con el R o con algún software se hace rápido. ¿Sí? Pero, o si quieren, tienen las graficadoras, no sé, lo que sea. Pero sería hacer m a la quinta, diagonalizando sale bastante más rápido, y después elegir el elemento 2, 1, y eso me va a dar esa probabilidad de transición. ¿Se entiende? Y para la distribución límite, sugerencia, miren de vuelta la última parte de la clase de la parte 2 de la clase 13, ¿sí? Que ahí como que resumí, retomé, o ¿cómo se dice? Recopilé, digamos, las fórmulas que hemos estado viendo, pero hay dos fórmulas que pueden ser útiles. Una es la de que P de t más 1 es P por d a la t, que sería lambda 1 a la t, lambda n a la t, por P a la menos 1, por P0, por P de 0. Esa es una de las que les puedo tomar. Si toman el límite, básicamente es tomar el límite de esto. ¿Sí? Tomar el límite de acá. Y si lo quieren hacer no matricial, lo que pueden hacer es escribir a P de 0 en la base de buscar las coordenadas en la base de autovectores. Y después P de t va a ser alfa 1 por lambda 1 a la t por B1 más alfa n por lambda n a la t por Bn. Y entonces tomar el límite cuando tiene infinito de esto, pero para eso primero tienen que buscar los alfa. Y aclaración, tanto para esto como para la matriz P, pueden usar cualquier autovector en cada caso. O sea, no hace falta que los autovectores que busquen sean distribuciones, ¿sí? Sus columnas sumen 1, puedo usar cualquiera. ¿Sí? O sea, si a mí me da el 3, 5, 8, no hace falta que haga 3, 16, 5, 16, 8, 16. Pueden usar el 3, 5, 8. No es una distribución, pero a la hora de las cuentas es completamente válido. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Sí, después hagan las cuentas, pero digo, ¿alguna duda de cómo lo harían? Si no, por mí estaríamos así, tienen tiempo de ponerse a practicar. Y si les parece, el miércoles que viene hacemos otra clase. Y ahí ya avanzamos con eso, y yo voy a tratar de antes subir la guía final. ¿Sí? Bueno, yo capaz que en estos días les subo la versión completa de la guía porque faltan algunos problemas así de interpretación y algunos sobre probabilidades de recurrencia. ¿Sí? Bueno, espero que les haya servido. Disfruten del fin de semana largo. Coman rico si les gusta aprovechar la excusa para comer alguna cosa que no comen nunca. Yo básicamente aprovecho el 9 de julio, el 5 de mayo para comer cosas que no como nunca. Aprovecho Pesaj para comer cosas de comida judía que me gustan. Aprovecho el Año Nuevo chino para comer comida china. Así que si quieren, aprovechen el 9 de julio para comer algo rico. Y calentito, que hace frío. Bueno, de nada, cuídense. Nos vemos la semana que viene. Nos hablamos en estos días, ¿sí? Nos vemos. Perfecto. Nos vemos. Que ande bien.